una cuestión de aprendizaje. Una de las primeras personas en analizar la naturaleza del aprendizaje fue el médico ruso Iván Pavlov. Su interés por el tema surgió de sus investigaciones sobre la digestión en los perros. Хороший дружок. Pavlov se preguntaba si la sistemática producción de saliva estaba controlada por los nervios. Investigó el tema en San Petersburgo, en el Instituto de Medicina Experimental. En 1900 no se sabía casi nada sobre el sistema nervioso. Los reflejos acababan de descubrirse y el de la rodilla es el más simple. Un ligero golpe en el tendón hace reaccionar a los músculos del muslo. Del mismo modo, el iris se cierra cuando es estimulado por la luz. No tenemos un control consciente de estas respuestas, ya que están regidas por el sistema nervioso del cuerpo. La meta de Pavlov era la de descubrir qué hacía fluir la saliva. Puso al descubierto los conductos salivales de sus perros para poder recoger y medir su flujo. Quizá pensó, la producción de saliva podía ser el resultado de un reflejo nervioso fijo como el de la rodilla. Tras efectuar muchas mediciones, confirmó que los perros babeaban automáticamente cuando sus lenguas tocaban la comida. Llamó a esta respuesta el reflejo de salivación. Pero su trabajo comenzó a complicarse. Cuando sus perros se familiarizaron con su rutina experimental, comenzaron a llenar sus conductos antes de que él tuviera la oportunidad de estimular las lenguas. Los canes estaban aprendiendo a anticiparse a la comida. Entonces probó una nueva técnica. Puso pantallas para que los perros no pudieran ver lo que estaba ocurriendo. Antes de pasar la carne por la trampilla, introducía un estímulo que no tenía nada que ver con la comida. Al principio el perro salivaba en su tubo solo cuando aparecía comida. Pero tras cierto número de pruebas, el animal comenzaba a conectar el tic-tac con la llegada de carne. Y pronto solo el sonido hacía al perro babear. Al fin, el can salivaba tanto ante el tic-tac como lo hacía originalmente al presentarle la comida. Llamó a esta nueva respuesta el reflejo condicionado. No importaba cuál fuese el estímulo. Sus perros rápidamente podían ser condicionados para producir saliva. Pavlov creyó que había descubierto cómo aprendían los animales, incluso en estado salvaje. Pensó que para sobrevivir, todo animal necesita dos clases de reflejos. Uno que es heredado y queda fijo toda la vida, como el de la rodilla, y otro que es adquirido.
Estos reflejos condicionados guiaban a los animales en sus ambientes mediante signos, sonidos y olores, ayudándoles a evitar el peligro y a descubrir lo que necesitaban como el alimento. Pavlov captó la esencia del aprendizaje, que los animales necesitan registrar la relación entre acontecimientos, reaccionando ante algunos, por muy triviales que parezcan, si parecen presentar algo útil para su supervivencia. Pero el doctor llevó sus ideas demasiado lejos, llegando a interpretar comportamientos aún más elaborados, como el marisqueo, simplemente como una cadena de reflejos condicionados. Sin embargo, otros creían que los animales eran capaces de pensar por sí mismos. A comienzos del siglo, von Osten, un aristócrata prusiano que vivía en Berlín, pensaba que los animales podían actuar tan perfectamente como nosotros, siempre y cuando se les enseñara. Para probar su teoría, tomó a uno de sus caballos y le dio clases de lectura, memoria y matemáticas. 2 años de clase en su aula del establo dieron su fruto, y el caballo apareció como un genio equino, dando tranquilamente con sus cascos las soluciones a los problemas. Bleib ruhig, gute Bursche. Zu der Zahl 4 füge 2 hinzu. Verstehst du das? Wie also lautet die Antwort? Jawohl. Richtig. Von Osten llamó a su caballo Kluger Hans, Hans el listo. Este incluso sacaba raíces cuadradas al galope. Wurzel von 60. Das ist ein bisschen schwierig. Einverstanden. El caballo invariablemente acertaba las preguntas y era recompensado. La reputación del listo Hans se difundió por todo el mundo, aunque muchos creían que aquel prodigio equino era un fraude. Pero von Osten seguía manteniendo que su caballo pensaba y se apresuró a encontrar un respaldo científico. En 1904, con el apoyo del propio Kaiser, una selecta comisión se reunió para investigar a fondo el tema. Herr Doktor, Herr Heinrich, schreiben Sie. Herr Fuchs. Karl Stumpf, un profesor de psicología, estaba al frente de ella e incluyó como componentes de esta a un director de circo y a un ilusionista para asegurarse de que von Osten no les engañaba. Also, meine Herren, setzen Sie sich bitte. Gut. Llegó el momento de que von Osten demostrara las proezas matemáticas de Hans el listo. Meine Herren, Herr von Osten. Also bitte beginnen Sie. So, Hans, jetzt hättest du dir erzählt, dass ich durch dieses Ende schiebe. Verstanden Sie? Also bitte. Sehr gut. Noch einmal bitte. So. La comisión vigiló en busca de gestos disimulados que pudieran decir a Hans cuándo debía empezar y terminar. Tras varias demostraciones similares llevadas a lo largo de unos días, los comisionados fueron incapaces de detectar cualquier signo de truco intencionado.
Quizá von Osten llevaba razón y sus métodos de enseñanza habían quedado registrados en la mente del caballo. Pero para aclarar el tema de una vez por todas, la comisión aconsejó que Hans se merecía una investigación seria e incisiva. Also, vielen Dank, meine Herren. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. El desafío fue recogido por Oskar Funks, uno de los ayudantes del profesor. Preparó unas pruebas pensadas para descubrir los límites de la inteligencia de Hans. Cuando le enseñaron una cifra, levantó la pata 7 veces. Nummer 7. Hans hat 7 geklopft. Pero, ¿reconocería el número si von Osten no lo supiera? Ahora levanta la pata 3 veces. Nummer 1. Hans hat 3 geklopft. La prueba revela que no tiene dificultad en leer las cifras si von Osten las ve primero. Nummer 3. Hans hat 3 geklopft. Ohne Kenntnis. Von Osten no tenía ni idea de qué número había en ese cartón. Y tampoco la tenía Hans. Nummer 2. Hans hat 3 geklopft. El resultado parecía concluyente. Vielen Dank, Herr von Osten. El caballo daba un 98% de respuestas correctas si su amo las sabía, y solo un 8,5 si no era así. De algún modo, este le daba inconscientemente las respuestas. Wir müssen die Signale ¿Pero cómo? herausfinden, die das Pferd... ¿Estaba la clave en su voz? Hacía falta otra clase de prueba. Augenklappen. Le pidieron que se pusiera donde Hans no pudiera verle. Sieben. Le pide que cuente 7. Pero responde 3. O sea, que no hay claves en su voz. Pero, ¿contaría correctamente el caballo con él a la vista? Le dice que cuente 4. Esta vez funciona. Era entonces obvio que Hans obtenía claves visuales de su interrogador. ¿Pero cuáles eran? Hans, bitte. Hans. Oskar Funks desvió entonces la atención del caballo hacia su amo. Tras observarlo largo tiempo, informó de sus conclusiones al profesor Stumpf. Estaba ahora convencido de que von Osten hacía pequeños pero inintencionados movimientos con su cabeza y sus cejas. Una ligera inclinación hacia adelante bastaba para que el caballo comenzara a levantar la pata. Una ceja levantada era suficiente para detenerle. Quizá estas fueran las señales a las que reaccionaba Hans. Si esta teoría era correcta, Funks podría controlar las cuentas del caballo no haciéndole una pregunta, sino simplemente moviendo la cabeza. Sehen Sie? So wird's gemacht. Demostró así que el caballo no sabía nada de matemáticas, pero era lo bastante listo en interpretar señales humanas para ser premiado con una zanahoria. Se hacía preciso un enfoque más científico para apreciar cómo aprendían los animales. En Boston, Massachusetts, Edward Lee Hornike ya había comprendido la necesidad de experimentos científicos más apropiados.
En 1859, su adelantado estudio sobre el aprendizaje estaba ya en marcha. Cuidado con los escalones. Son algo resbaladizos. Trabajando en el sótano y con la ayuda de los hijos de su casero, usaba laberintos para medir la capacidad de aprendizaje. Annie y William, poned los pollos en el laberinto. Los hacía con libros viejos. Thorndike era un psicólogo experimental y por lo tanto se interesaba por las personas. Pero usaba animales como sustitutos asequibles de los humanos en su busca de las leyes generales del aprendizaje. Ahora ponles el cuenco de la comida. Sabiendo que la ciencia se hace con estadística, tenía talento para encontrar actividades que pudieran ser medidas. Eso está muy bien. El fin de este experimento es ver cuánto tiempo tarda un pollo en salir de aquí y regresar con sus amigos. Y luego lo volveremos a meter y veremos si lo hace más rápidamente. De hecho, lo que estamos tratando de hacer es ver con qué rapidez el pollo aprende a descubrir su camino a casa. Ahora Annie coge un pollo y cuando yo diga ya... Sí. Coge uno. Ese está bien. Y cuando yo diga ya, quiero que lo pongas allí. Bien. Y tú, William, cuando llegue con sus amigos dices ya. Y entonces veremos el tiempo. ¿Estáis preparados? Perfecto. ¿Listos? Annie, ya. No fue una sorpresa, en sus primeros intentos, que los polluelos de un día necesitaran varios minutos para llegar al compartimento central, hasta la comida y sus compañeros. No te pares ahí. Adelante. Bien, Annie, ya puedes preparar otro pollo. En ocasiones los pollitos causaban estragos en el método experimental cuidadosamente planeado de Thorndike. Ya. A pesar de los problemas de trabajar con animales, pruebas sucesivas demostraron que las aves no resolvían el problema de pronto, pero actuaban más rápidas con la práctica. Los resultados le dieron a Thorndike una medición exacta de la naturaleza progresiva del aprendizaje. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Pero, ¿cómo se aprende una nueva habilidad? Esa era una pregunta que comenzó a fascinarle. Para responderla construyó unas ingeniosas cajas rompecabezas de donde los gatos solo podían escapar manejando picaportes. Allá vas. El gato parecía ser muy listo al lograr escapar, solucionando el problema con una zarpa hábilmente colocada y un empujón de su nariz. Pero Thorndike no creía que un animal, ni siquiera un gato inteligente, comprendiera las consecuencias de su comportamiento. Cuando colocaba un felino en la caja por primera vez, no encontraba muestras de rasgos de intuición. Los aciertos aparecían al principio por azar. Probó que la aparente inteligencia surgía de tanteos y usó gráficos para medir el índice de aprendizaje. Un gato con mucha práctica recordaba con más rapidez las acciones que le ayudaban a escapar hasta su recompensa alimenticia. Si una acción supone un premio, Thorndike creía que ésta quedaba impresa en la mente. Con esta tesis explicaba sus ideas sobre el aprendizaje. La conducta cambia a causa de sus consecuencias.
Lo llamó ley de efecto, que explicaba cómo incluso los animales salvajes desarrollaban nuevos hábitos. Todos los animales nacen en un mundo que plantea problemas y se ven enfrentados con dificultades y en apuros, pues encontrar comida es un reto, especialmente cuando buena parte de ella está oculta. Un gamo puede aprender probando y equivocándose a usar su hocico para limpiar un trozo de suelo del bosque en el que hay bellotas escondidas. Durante el invierno, el bisonte americano puede aprender de un modo similar a usar sus hocicos como máquinas quitanieves para descubrir la hierba de la pradera. Algunos bisontes incluso aprendieron a reunirse alrededor de los surtidores termales de Yellowstone, donde la nieve fundida deja al descubierto la hierba y el aire es cálido. Es como estar en una sauna y un hábito que pudiera ir tanteando. El mundo es un lugar variable y cambiante. Las recompensas que da el ambiente pueden seleccionar hábitos que permitan al animal sacar el mejor provecho de cualquier situación. Los osos grises, por ejemplo, son unos grandes oportunistas. No son unos pescadores natos y cada uno de ellos tiene que aprender su propio método de atrapar peces. En el río McNeil de Alaska se puede ver en acción la ley de efecto de Thorndike cuando osos de todas las edades afrontan el problema de capturar salmones. Los más jóvenes están excitados y lo intentan todo. Derrochan mucha energía y con frecuencia fracasan espectacularmente. Unos cuantos parecen no saber qué hacer. Pero algunas técnicas resultan mejores que otras. Tanteando, los osos más viejos descartaron sus hábitos ineficaces y aprendieron a quedarse fijos y a atrapar al salmón que se acerque. Este enorme macho sencillamente se encara a la corriente y espera a que el pez se meta en sus fauces. Es difícil medir la actuación de un oso. Los psicólogos descubrieron que era más fácil trabajar con ratas. La contribución de Thorndike al estudio del comportamiento fue su atención especial en medir actuaciones. Y el laberinto era un artefacto muy útil para ello. Pero al principio del siglo XX, muchos psicólogos de Norteamérica lo estaban usando no para medir la conducta, sino para investigar el funcionamiento interno de la mente. Pero había algunos que rechazaban este enfoque a favor de medir cosas. Uno de ellos fundó la nueva ciencia del behaviorismo o comportamiento, basada en cómo cambian los hábitos. John Watson, inicialmente, se inclinó por el estudio de la naturaleza del aprendizaje al aire libre antes que en el laboratorio.
En 1906 visitó Birki, una de las Islas Tortugas, donde anidaban miles de golondrinas de mar. Durante su estancia describió con todo detalle la conducta de reproducción de las aves marinas. Pero hubo una cosa que le intrigó sobre todas las demás. La isla estaba cubierta de nidos y a sus ojos todos le parecían el mismo. ¿Cómo aprendían las aves a reconocer su sitio propio entre tal hervidero de pájaros? Le admiró la manera en que parecían localizar sus nidos con tal facilidad. ¿Podrían identificar sus propios huevos entre millares de ajenos? Watson ideó una sencilla prueba para ver si el huevo era la clave crucial para entender su capacidad de orientación. Seleccionó un nido y desplazó un poco un huevo. ¿Regresaría el pájaro a este o al ponedero vacío? Se instala en su trozo de arena e incluso hace los movimientos de colocar bien el huevo, aunque lo tiene delante de sus ojos. Pese que al final lo recuperó, el ave demostró a Watson que estaba muy unida al sitio que había elegido originalmente como nido. Posteriores experimentos revelaron qué claves eran las que importaban para ayudarles a orientarse. La intención de esta prueba es la de ver el efecto de cambiar la altura del nido. Esto no parece alterar nada a la golondrina de mar, siempre que el huevo no haya sido desplazado lateralmente. Ocultar los detalles del terreno tras un paño negro tampoco surtía efecto. Watson dedujo que los pájaros habían aprendido a usar marcas tales como matorrales para localizar sus nidos. Al mismo tiempo observó que desarrollaban unos hábitos sorprendentemente rígidos y estaba convencido que cada uno tenía un lugar especial para posarse y una ruta que seguía cada vez que regresaba a su nido. Hasta después de cortar parte de la vegetación, el ave seguía posándose en el mismo sitio y cogía su vieja y tortuosa senda hasta el nido, cosa que le recordaba a Watson a las ratas en los laberintos, que una vez aprendido el trayecto, lo cubrían sin dudar. El estudio de estas aves reforzó su opinión de que el comportamiento observado en el laboratorio no era totalmente artificial. Cuando se le acabó la bebida, dejó el calor y las incomodidades de las Islas Tortugas para volver a su trabajo sobre la formación de hábitos en las ratas blancas. De regreso al laboratorio, demostró que una vez aprendidos los hábitos, eran sorprendentemente difíciles de cambiar. Esta rata está adiestrada para recorrer todo un trayecto de 3 metros de largo por un premio en comida. Como todos los psicólogos, Watson estaba interesado en el comportamiento de las ratas, no por este en sí mismo, sino como un medio de comprender el humano.
Sus roedores le proporcionaban pruebas convincentes del poder de las recompensas para fijar hábitos. El trayecto está ahora dividido por un tabique. Esta rata, al contrario que la anterior, ha sido adiestrada en la versión reducida para alcanzar su premio. El corredor de fondo es colocado en el reducido trayecto. Reacciona ante el tabique como si éste no estuviera allí, aunque tiene la comida bajo su nariz. Ahora le llega el turno al corredor de corta distancia en la pista del de fondo. La comida está al final, pero la rata se detiene a mitad de camino como si la barrera estuviera en su sitio y se queda totalmente confusa. Como una golondrina de mar, el roedor se adhiere con rigidez a su hábito, ignorando los cambios en su entorno, al menos en un corto plazo. En 1913, Watson lanzó un manifiesto del behaviorismo, una ciencia para predecir y controlar el comportamiento. Creía que el ambiente era el responsable de la formación de la conducta mediante el reforzamiento de los hábitos. Harvard se convirtió en el centro del behaviorismo americano. Allí fue donde F. Skinner comenzó a trabajar hacia 1930 e intentó descubrir todo lo posible sobre cómo podía alterarse el comportamiento. Inventó una caja rompecabezas automatizada a la que puso su nombre, que le ayudó a demostrar el poder de las recompensas para moldear la conducta. Enseñándole a golpear un disco para obtener pequeñas porciones de alimento, el animal automáticamente registra sus acciones. Los científicos ni siquiera tienen que vigilar su comportamiento. Los behavioristas hicieron algunos descubrimientos sorprendentes. Por ejemplo, que el programa de recompensas afecta a la velocidad de aprendizaje. Esta rata recibe una bolita de comida cada vez que aprieta la palanca. La luz simplemente le hace más fácil saber cuándo ha hecho la cosa adecuada. Si la máquina es ahora programada para soltar una bolita cada 30 segundos, se puede predecir que la rata aprenderá a quedarse sentada y esperar. Nada de eso. Ahora trabaja por el próximo premio, como si creyera que su vida depende de ello. Los hábitos, al parecer, son más fácilmente reforzados mediante recompensas infrecuentes. El equivalente humano son los juegos de azar. En la práctica, esta escuela reveló nuevas técnicas para manipular la conducta. Aplicando un régimen de recompensas, el comportamiento de los animales y por consecuencia el de las personas podía ser moldeado en casi cualquier dirección.
más seriamente, hasta podía convertirse a los monos capuchinos en criados para minusválidos. Good girl. Good girl. Durante la década de los 30, los behavioristas creían poder explicar casi toda la gama de la conducta humana y la animal. Mantenían que todos llegamos a este mundo con la mente como una pizarra en blanco, que luego quedaba cubierta de hábitos fijados por recompensas y castigos. En otras palabras, que todos nos hacíamos criaturas de nuestras respuestas condicionadas. Pero no les faltaban críticos. Los zoólogos que observaban a los animales en libertad creían que su comportamiento se formaba por evolución y no por un régimen de recompensas. Las diferencias que encontraban entre las especies tenían un valor de supervivencia y por tanto debían heredarse congénitas. Se negaban a creer que los rituales de cortejo que veían en los patos sierra de ojo dorado o en los de pecho rojo se manifestaran desde la nada, según el condicionamiento de Skinner. Al contrario que los behavioristas, mantenían la opinión de que era la herencia y no el aprendizaje lo que estaba en el fondo de buena parte de la conducta. La discusión sobre la importancia relativa de la naturaleza o la nutrición despertó un profundo desacuerdo entre los interesados en cómo se forman los hábitos. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el estudio científico del canto de los pájaros socavó las posiciones atrincheradas tanto de quienes veían bien la herencia o bien el aprendizaje como la base de la conducta. El papel que ambas cosas podían jugar en el desarrollo del canto fue demostrado en el corazón de la región de Cambridge, donde William Thorpe se interesó por el canto del pinzón. Sabía que los pinzones de todo el mundo cantaban el mismo lenguaje, pero que desarrollaban acentos regionales. Tal vez estos dialectos eran fruto del aprendizaje. El objetivo de Thorpe era el de descubrir qué parte del canto del pinzón era aprendida y qué parte estaba implantada en sus genes. Hacia 1950, el canto de los pájaros se abría al análisis científico. La aparición de grabadoras portátiles y el espectrógrafo de sonido lo hicieron posible. Aunque el espectrógrafo era alto secreto militar, Thorpe logró conseguir uno del almirantazgo británico. Este transformaba el canto del pinzón en un gráfico fácilmente reconocible y le permitía a Thorpe distinguir de una simple ojeada la diferencia entre trinos. Este es el canto de un pájaro silvestre, dividido en 4 fases separadas, muy espaciadas. Y ahora, escuchemos las unidas. Los bosques y matorrales alrededor de Cambridge proporcionaban pinzones para las pruebas de Thorpe que estaban planeadas para resolver los elementos instintivos del canto de las aves y ver qué parte de él era aprendido si ocurría así. Por
Por eso necesitaba pinzones recién nacidos que aún fueran sordos y que todavía no hubieran oído el canto de la especie. En su laboratorio los instaló en cajas insonorizadas y así sus diminutos ocupantes eran incapaces de oír y por tanto de aprender de los pinzones silvestres. Era un trabajo duro, pues había que satisfacer las necesidades de los polluelos desde el alba hasta el anochecer. Este se ha mantenido totalmente aislado, así que jamás oyó la voz de otro pájaro. ¿Cómo será su canto cuando crezca? En la primavera siguiente, el pobre pájaro cantó como pudo ante el magnetofón de Thorpe. Este interpretó el extraño gorjeo como la forma heredada del canto, el fragmento que les llegaba instintivamente a los pinzones machos privados de aprender en el coro de sus congéneres. El espectrógrafo revelaba cuán diferente era la canción. El gráfico de arriba es el producido por el huérfano y el más complejo de abajo es de un pinzón silvestre. La pregunta que ahora necesitaba respuesta era la de cómo y cuándo aprende un joven pinzón a pulir su castañeteo innato y lo transforma en un canto melodioso. Para resolver el problema, Thorpe se pasó el otoño poniéndole grabaciones de trinos de adultos a otro grupo de pájaros, demasiado jóvenes para cantar por sí mismos. ¿Serían capaces de aprender la música? Para su asombro, sus jóvenes pinzones pasaron un sensible periodo en el que memorizaron los detalles del trino. En la primavera siguiente, cantaban con la misma música que los pinzones silvestres. Y Thorpe demostró que la experiencia primaria, lo mismo que los genes, puede afectar el comportamiento adulto. Esta era también la conclusión extraída por Barlow al otro lado del Atlántico. Era un psicólogo experimental instalado en Wisconsin y mientras Thorpe trabajaba con pájaros, él veía cómo aprendían los primates. Para ello necesitaba un suministro regular de monos con idénticos antecedentes. Por lo tanto, aislaba a los pequeños en cuanto nacían, alojándolos en cálidas jaulas individuales y con mucha comida, todo lo que él creía que necesita una cría de mono. Pero se presentaron problemas. Como revela su propia película, cuando las hembras al fin daban a luz, resultaban unas madres atroces, incapaces de dar la más mínima ayuda a sus retoños. Resultó una sorpresa para todos que las madres sin madre trataran a sus crías como a parásitos. Aquí, pensó Harlow, había un paralelismo con los malos tratos a los niños cometidos por algunas madres humanas y valía la pena estudiarlo. ¿Qué le faltaba a la infancia de estas hembras para hacer que se comportaran tan mal? Hello, Karen. Good morning. Harlow experimentó con varias clases de modelos para descubrir qué pedían las crías a sus madres. En este caso, el pequeño tiene que elegir entre una madre de alambre con una botella llena de leche y
y otra suave y acogedora, pero sin pecho. Filmó una selección de sus experimentos y se los mostraba regularmente a sus alumnos. Buenos días. Ya veo que conocen a nuestras dos nuevas amigas. Estamos obteniendo unos resultados interesantes en el laboratorio con estas madres de inverosímil aspecto. Me gustaría mostrarles lo que quiero decir. Cuando quieras, Steve. Hasta 1960, los psicólogos creían que la comida era la recompensa primordial en la formación de hábitos. Si fuera así, el monito preferiría a la de alambre con la leche y correría hacia ella en busca de seguridad. La demostración de Harlow echó abajo esta idea. Cuando sus monos estaban inquietos, siempre corrían hacia el modelo de trapo que no llevaba leche. El confort del contacto era a veces más importante que la comida. Harlow logró demostrar la importancia de la madre como base desde la cual el pequeño explora el mundo. Sin su tranquilizadora presencia, todo es aterrador. De vuelta con el simulacro, el pequeño recupera la confianza en sí mismo y ahora puede aprender de su entorno. En Cayo Santiago es posible presenciar el papel que las madres de verdad juegan en la educación de sus hijos. Seis grandes bandas de monos rhesus andan en libertad por esta pequeña isla del Caribe. Fueron traídos aquí desde la India en 1938 y desde entonces han sido estudiados por zoólogos y psicólogos. Este lugar es prácticamente un laboratorio al aire libre. Las crías se agarran instintivamente a sus madres y vuelven con regularidad a ellas en busca de seguridad cuando se ven alarmadas. El juego es una forma de aprendizaje. Les enseña a relacionarse y a defenderse. Pero cuando se hace demasiado violento, vuelve con mamá. Es tibia y suave y además proporciona leche, al contrario que los modelos de trapo de Harlow. Aprender a cooperar con otros es crucialmente importante para un joven rhesus. Ha nacido en una sociedad estructurada y debe aprender a quién puede dominar y a quién debe obedecer. Si se pone molesto o se salta una norma de la etiqueta simia, un mordisco o un manotazo le enseñará una lección. Así es como aprende la disciplina del grupo. La importancia del contacto con otros monos jóvenes fue también demostrada en el laboratorio de Harlow. Mientras que sus monitos totalmente privados de compañía crecían como animales socialmente ineptos, aquellos a quienes se permitía un periodo diario de juegos como estos se convertían en adultos bastante bien equilibrados, aunque no tuvieran madres. Con seguridad para explorar su entorno, los monos aprenden nuevos hábitos que son copiados de una generación a otra. Ahora, en Cayo Santiago, se han puesto de moda los juegos acuáticos. Los más jóvenes conocen por primera vez el estanque cuando sus madres van a beber. Al principio desconfían y no saben qué hacer con el agua. Pero mientras sus madres estén cerca, tienen confianza para explorar sus posibilidades. Una vez que se han acostumbrado, parece que el agua les encanta, lo mismo que a los niños. ¿Son estos juegos simplemente una cuestión de aprendizaje?
Es natural en los monos saltar y trepar. Sus cuerpos están bien equipados para ello. Tienen manos fuertes y piernas potentes. Pero la elección del lugar al que saltar es una cuestión de experiencia. Pero mientras la naturaleza del aprendizaje estaba siendo resuelta, sobre todo en los laboratorios, otros científicos trabajaban al aire libre, tratando de comprender el lenguaje de los animales.